Del otro lado del estudio doy la más cordial bienvenida a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, Encuentro Social, PT, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, candidata, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Una física, una mujer dedicada más a las ciencias. Sí. A usted la conozco desde que andaba en la parte ecológica. Sí, ahí la vi secretaria del Medio Ambiente y siempre he tenido el tema ambiental como parte de mi investigación. Es una bandera muy importante en su vida. Exactamente. Como parte de mi trabajo académico y también, pues, como parte del servicio público. Vienen algunos temas si usted es electa jefa de gobierno. Tiene propuestas. Una de las banderas que Morena ha destacado con su candidato a la presidencia y con todos los demás es el combate a la corrupción. Sí, así es. Le voy a hacer preguntas sencillas de la gente que, por ejemplo, quiere construir una casa. Ajá. Yo tengo que pagar para construir una casa un chorro de moches, mordidas, chuecuras, aflojar el sistema para que los engranes se muevan, lana extra. Escuchaba hace un momento a alguien que tiene una pequeña constructora y que dentro de su presupuesto tiene que poner 15% más para poder construir en la Ciudad de México. Porque esa lana no va a las arcas de la nación. Exactamente. Es el moche, la mordida, la extorsión, y eso se tiene que acabar. El agradecimiento. En la ciudad y en el país. ¿Cómo se acaba con eso? Funcionarios honestos, que la ciudadanía esté pendiente de lo que está haciendo el gobierno a partir de la transparencia y por otro lado hacer que la mayor parte de los trámites sean electrónicos, que prácticamente no tenga que haber un tú a tú. Contacto humano. Exactamente. Y eso va a permitir que se vaya saneando las finanzas públicas y al mismo tiempo yo como jefa de gobierno voy a tener un grupo ciudadano al que la gente pueda denunciar lo que está pasando si es que hay alguna corrupción en alguna alcaldía, algún espacio público. Que los voy a traer yo en friega con mucha información, para hacérselos llegar a ellos. Pero aquí no denunciamos por una razón. Volvamos al ejemplo, estoy queriendo construir una ampliación de un cuarto en casa, ya creció la familia, es un clásico nacional. Sí. Por eso viven las varillas México, porque todos soñamos con volver a crecer, ¿no? Sí. Voy a construir, me van a pedir un moche para autorizarme unos planos. Tengo que dar un moche porque no tengo arquitecto para que ellos me busquen un arquitecto amigo de ellos que me va a dar las firmas. No, pero eso se tiene que acabar. Pero el problema aquí más serio es que si yo lo denuncio, no voy a acabar ese cuarto. Exactamente. Porque entre inspectores se avisan. Me friego al de la delegación y no lo acuso y ta. Me caen los del seguro porque se conocen y se avisan. Y me caen los del sindicato. O sea, la obra me va a costar más que el castillo de Buckingham. Sí, pero tú tienes que tener un espacio en donde puedas denunciar que realmente te están extorsionando, te están pidiendo, que seas ciudadano y que tengan contacto con la Procuraduría directamente. O directamente con las Contralorías. Y al mismo tiempo, te digo, hacer los trámites más electrónicos. Eso me encantó, lo de los trámites electrónicos. Que no tengas que ir a la ventanilla para poder... el contacto humano me encanta, que ahora electrónico es lo de hoy. Pero ¿está consciente que en México, históricamente, el que denuncia se lo carga el payaso? Sí, pero ese es un tema de que hay corrupción en los altos mandos. Es decir, si la corrupción se acaba en los altos mandos, se tiene que acabar la corrupción. O sea, no es un tema cultural, es un tema de los altos mandos del gobierno que son parte de este proceso. Y en el momento que llegan funcionarios honestos, de probada honestidad y que hay controles ciudadanos, se tiene que acabar la corrupción. Además, le tenemos que apostar a eso. No podemos seguir creciendo en un país, en una ciudad, en donde la corrupción sea parte del modo de vida ya, del día a día. Y del gobierno, eso se tiene que acabar. Yo le proponía hace mucho tiempo, no sé si hace 2 administraciones, que la Procuraduría pusiera un cartel donde venga el costo del trámite. Fotocopias, así tanto. Es. Pagas en caja, entra esto. Atención personalizada, viáticos porque es lo que nos piden para hacer un trámite. La Secretaría de Seguridad Pública. Transparencia, que se sepa exactamente cuánto cuesta cada cosa, que sea lo más electrónico para evitar el contacto directo. Y otros temas, por ejemplo, en la Ciudad de México, si tienes más de 68 años, es por ley que te tienen que hacer descuentos en el predial. Pues que ya venga establecido en el predial que tienes tu descuento. ¿Para qué tienes que hacer una cola en la tesorería de tanto tiempo para poder aplicarte tu descuento? Si está por ley y se tiene que aplicar inmediatamente. Hay muchas cosas que están rodeadas de verdades, de la maldad humana, de la corrupción y de leyendas. Por las mismas que, a su momento decía, yo ya que voy a ir a denunciar. Si me robaron 500 pesos y para hacer el trámite que agarran al que me robó los 500 pesos me va a costar 5,000, no, hombre, y que después acabe metido en declaraciones, careos y que, bueno, no, olvídenlo. Se va a queja casera nocturna. Que llegas a casa a decir esta ciudad de los hijos de su pelona madre,
es tu queja y ahí queda tu Sí. coraje. Y Esa también es la los denuncia montos ciudadana. de muchas multas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, el tema de las fotomultas. A ver, ¿no? ya llegamos, movilidad, tema Exactamente. que estamos un poco cansados. No hay capitalino que llegue temprano a una cita. Sí. Antes era mala educación llegar a una cita tarde. Hoy llegas y dices, había tráfico. Nadie arma un pancho. Y el que te está esperando para una cita de trabajo, está en el tráfico. Ya, Tienes ya que se salir perdió. 2 horas antes. Así es. ¿Qué pasa Fíjate con que eso? es increíble que en la Ciudad de México son cerca de 8 instituciones los que tienen que ver con movilidad y no tienen una sola coordinación. ¿No se El conocen metro entre trabaja ellos? con su cuenta, el Metrobús trabaja por su cuenta, los taxis trabajan por su cuenta, el transporte concesionado trabaja por su cuenta. Es una parte que tenemos que coordinar, que es parte de mi programa de gobierno, que realmente hay una coordinación de la planeación de la movilidad en la Ciudad de México y de control del tránsito. ¿Hay solución a esto? Actualmente sí hay solución. O sea, tenemos primero que apostar al transporte público, segundo, también a las tecnologías. Sí, es increíble que en el celular tengamos más tecnología que la tecnología de los semáforos de la Ciudad de México. Sí, hoy no la gente hay se mueve por el Waze o el Waze. el Waze, el Google Waze, Maps, eso. cualquiera de estos. Ajá. Esa tecnología la puedes tener como parte del gobierno. La gente sabe dónde no está el sabe- tráfico cargado con eso. Bueno, tú pregunta al gobierno de la ciudad cuáles son los 100 puntos más conflictivos de la Ciudad de México y no lo saben. Que es algo que estamos trabajando desde ahora, porque tienes que resolver al menos los 100 puntos más conflictivos de la ciudad. ¿Cómo me Entonces, invita a subir al metro si en el metro siguen las cachetadas, los asaltos, los carteristas, todo Bueno, eso? además el Porque metro es increíble, subió de 3 a 5 pesos y está en las peores condiciones de su historia. El año que entra se cumplen 50 años del metro Sí. y se inauguró en 1969 la primera línea y estamos en una condición del metro terrible. 20% de los trenes están en mantenimiento cuando debería ser menos del 10%. No hay mantenimiento a las líneas. ¿Dónde quedó el recurso que se iba a ir al fondo del incremento del peso del metro? Entonces, antes de plantear inclusive una nueva línea del metro, tienes que tener un mantenimiento mayor al metro de la Ciudad de México. Tiene que ser el mejor metro, como cuando se inauguró, que era de los mejores metros del mundo. Sí, claro. Y hoy Tecnología está... francesa, si no mal recuerdo, en ese así momento es. llegó y era... Está las estaciones, chorrea el agua. ¿Sí? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está el recurso? Entonces, el tema de la corrupción no solo es un tema moral, ético, sino que además, sin necesidad de elevar impuestos, no cobrar más predial, no cobrar más agua, tienes la posibilidad de tener recursos para invertir en las mejoras de la ciudad. Yo tengo calculado que son 25,000 millones de pesos al año lo que se está yendo entre corrupción y privilegios de los altos funcionarios públicos en la Ciudad de México. 25,000 millones de pesos. El presupuesto actual del gobierno de la ciudad, 226,000 millones de pesos para este año. 25,000 millones, poco más del 10%. En compras al doble de lo que debería ser, en moches, en... Yo siempre he pensado que el gobierno es medio bruto porque yo voy a una tienda a comprar unas herramientas, y a mí me las venden a 10 pesos. Exactamente. Y a ustedes se las venden en 50 y las compran. Son bien tarugos, de veras. No sé dónde No, pero compran. no es a nosotros, ¿eh? Es a aquellos que están Pero comprando en así ese siempre momento. vemos eso. Cuando Pero es aparecen esas ridículo. cosas públicas, no es factible que estén comprando esto Así es. que cuesta tanto. Pero Así es. son estilos. Pero Cada quien no- compra en la tienda que quiere. No, Pero y bueno. más bien el moche que se llevan, ¿no? Y eso se tiene que acabar, el diezmo, el moche, y lo vamos a acabar cuando lleguemos al gobierno. De eso se trata, de acabar con la corrupción. Le da tiempo, Claudia, todo Claro eso. que tiene que haber tiempo, vamos a Son 6 trabajar. años. Y el eh, atraso es de mucho. Hay un abandono de la ciudad muy grande, desde la repavimentación, los baches que hay en la ciudad, es decir, la ciudad requiere un mantenimiento mayor. Yo en mi Pero zona ya no en 6 necesito que me años, reparen nada porque como todos mis vecinos hemos aprendido a ciegas ya hacemos, sí, no, pero es increíble. ya sabemos esquivarnos. Sí, no puede ser, ¿no? ¿Dónde está el recurso que se invierte en repavimentación en la ciudad? Mira, en 2006 el presupuesto de la ciudad era 150,000 millones, hoy son 226,000 millones y no se nota en la Ciudad de México. No puede ser, es un nivel de corrupción muy alto. ¿Con quién va a Tú trabajar dices- usted con respecto a las obras públicas y eso? Bueno, ¿Los que me vamos a cobraban tener- tanto o habrá quien quiera trabajar sin moche, sin nada? O sea, Claro que sí, tiene que... El país está lleno de personas honestas, trabajadores, funcionarios, profesionistas. Claro que hay personas honestas en esta ciudad y en este país, y esos son los que van a trabajar en mi gobierno, y vamos a estar encima para que
sea un gobierno transparente, abierto, que la ciudadanía nos esté observando. Vamos a hacer la información, vamos a ser transparentes hasta el último, hasta lo más que se pueda. Yo quiero llegar a que inclusive los delitos que se cometen en la Ciudad de México estén en el portal de la ciudad, de tal manera que se sepa dónde hubo el robo, en qué lugar estuvo, la calidad del agua, la calidad del aire, las compras del gobierno, mientras la corrupción se da en la clandestinidad. Si el gobierno es transparente, entonces, y puede ser transparente si no hay corrupción. La parte electrónica me encanta porque creo que hoy quien nos esté viendo, que tiene que hacer un trámite en la ciudad, que sepa que no tiene que ir a ver a determinado personaje, meter en la revista, en el periódico o en el folder para que revisen el papel dinero para que me hagas mi trámite que tienes obligación de hacer. Ya pagué el derecho y te está pagando un salario. Yo lo entiendo así. Así es. Digo, no, hasta la no propia licencia. Que la quiera, ¿verdad? Ya me di cuenta. No quiere ser amiga de todos. Usted viene a trabajar y si la quieren bien y si no también, y al final a ver qué resultado tiene, ¿no? No, y además la ciudadanía es quien nos va a evaluar. Sí, a mí quien me importa que me evalúe es la ciudadanía, los que viven en la Ciudad de México. La política que está inmiscuida en todo esto. No, eso no. A mí, esto de la clase política, eso se tiene que acabar en México. Los que somos servidores públicos, más es servidor público porque sirves al pueblo. Y para eso se te está pagando el pueblo de México, para servir. Y así vamos a llegar al gobierno. Hay un tema, voy a hacer una pausa, pero quiero dejar un tema aquí, la seguridad. Sí. ¿Ha escuchado del manual para ser bien asaltado? De que nos indican cómo debemos dejarnos asaltar para que no nos lastimen. Sí, sí lo... A mí en me la Secretaría de indigna, Educación Pública y es parte de una bandera que yo tengo aquí. El enojo que tengo, que primero me instruyan a mí, a cómo debo ser perfectamente bien asaltado, no poner resistencia, entregar mis pertenencias, pacificar al asaltante, tranquilizarlo, háblale de Dios, háblale de cosas bonitas, en lo que te vas encuerando y le entregas todas tus cosas. ¿Por qué yo, ciudadano, tengo que aprender a ser asaltado y no ustedes, autoridad, tienen que poner un alto a esto? El tema seguridad se ha vuelto un tema... El principal tema en la ciudad. Cada vez que hablo con un candidato de algo, me pueden hablar de agua, de transporte, de lo que quiera. Seguridad. Vivimos nuevamente es un tema gravísimo, porque en 2012 la ciudad estaba bien. Es decir, no todo estaba a la perfección, pero mientras estaba la guerra contra el narcotráfico, la ciudad era burbuja de lo que pasaba en el país. Cierto, y hay una descomposición en los últimos años terrible. Y el problema, desde mi punto de vista y por la información que tenemos, es que el gobierno abandonó el tema de la seguridad. Lo abandonó como el tema central. Desafortunadamente el jefe de gobierno, que ya no está, era procurador, pero no tomó el tema de la seguridad como un tema central. Y la otra es que regresó la corrupción a las corporaciones, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría. ¿Se había erradicado? No sé si se había erradicado completamente, pero había disminuido muchísimo en los altos mandos. Y hoy estamos unos niveles de nuevo en donde las cuotas a los jefes de arriba regresaron y eso descompone todo, la corrupción descompone todo. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Lo primero es tomar el control de la ciudad. No hay control de la ciudad. No puede ser que el crimen ahora siga creciendo y que es la ciudad de la impunidad, porque no pasa absolutamente nada. Me llegan denuncias de gente que tiene pequeños establecimientos en diferentes zonas de la Ciudad de México, donde están pagando cuotas para vivir tranquilos. Sí, lo sé. ¿Pagando cuotas? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo voy a llegar de nuevo al Gabinete de Seguridad muy temprano en la mañana con el nuevo fiscal, porque va a ser un fiscal general y el secretario de Seguridad Pública, y darle seguimiento desde la Jefatura de Gobierno. La Ciudad de México es la única que tiene mando único en todos los estados de la República y hay que ejercerlo. Entonces lo voy a ejercer todos los días, de lunes a domingo. Tener la información de qué es lo que está ocurriendo. Segundo, inteligencia. Tú no puedes estar trabajando en la ciudad a partir de operativos de reacción. Ay, es que me denuncian que hay esto, va la policía y después se sale. Eso no resuelve los problemas. Lo que hay que tener es inteligencia. ¿Cuál es el mapa delincuencial de la ciudad? ¿En dónde están operando? ¿Cómo atacarlo? Hay que reestructurar hasta los sectores de policía y los cuadrantes que también se perdieron en la Ciudad de México. De nuevo, los controles de confianza en la policía. Y el otro gran tema para los policías es que los policías no reciben apoyo de su gobierno.
Desafortunadamente con la corrupción hoy hasta tienen que pagar la gasolina de sus patrullas porque el dinero se queda en la parte de arriba. Yo platico con muchos policías. La cuestión médica para ellos y su familia la aborrecen. Cada vez que escucho el Hospital Escandón, la sufren, porque ellos prefieren juntar una lana y de dónde sacan el dinero ya no me pregunte más, pero a pagar un médico particular o si el esposo está en el seguro, todos están en el seguro ahí metidos, la sacan. No tienen un retiro, les quitan dinero de retiro. Son las denuncias que ellos tienen. Así es. Ninguno, así me lo han dicho N cantidad de ellos, para que yo saque el arma. Necesita la autoridad ayudarme y darme autoridad para hacerlo. De tarugo, están asaltando. Ya déjense muchachos, prefiera golpes, arriesgando su vida y su físico, antes de controlar a un agresor. No sacan el arma, es un peligro. Estamos trabajando porque no es tanto recurso como reorganizar los recursos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Apoyo a las familias cuando el policía le pasa algo en el cumplimiento del deber. Apoyo jurídico al policía. Tú sabes que cuando llega un policía al Ministerio Público es como si llegara cualquier ciudadano, se quedan 8 horas por eso en la denuncia no se la juegan. Y no hay un apoyo jurídico de la propia Secretaría para apoyar a los policías. Cuando nos mandan en investigación a una prisión, el policía, en lo que vemos es inocente o culpable, va a pagar una condena allá adentro entre los reos porque los que están ahí guardados se les hizo la reservación. O sea, no. No, hay que apoyar a los policías. El tema de la educación, por ejemplo, 64% de la policía en la Ciudad de México solo tiene secundaria. Y la formación no solo es cómo disparar el arma, cómo utilizar tus herramientas, sino también tener preparatoria, tener universidad. Qué bueno que toca ese punto, porque había un temor entre los policías con estas campañas que están ahora en la política, de la mejor preparación de la policía. ¿Qué hace un policía que no la tiene, porque no la tuvo, porque no la pudo tener? ¿Lo echan a la calle o se le prepara ahí mismo? No, hay que prepararlo. Es una de las dudas de la gente. Se llama, mira, está el Instituto de la Policía, que hoy se llama Universidad de la Policía, que no tiene nada de universidad, pero en realidad puede ser un espacio adecuado. Los mismos sectores de policía están hoy en condiciones en donde ni los baños funcionan, no funciona el calentador. Es decir, hay que apoyar a nuestros policías. Hay un punto que para nos que los gustó policías a los den ciudadanos. un Vimos buen estaciones servicio. de policía que ya no existían, porque para una cuestión Pero policíaca no sabemos ni dónde están. Ahora, están estas estaciones de policía, ahora desafortunadamente son los mismos policías que existían antes, porque hay 88,000 policías en la ciudad, pero cerca de 29,000 son policías preventivos, el resto son auxiliares y policía bancaria. Y al poner las estaciones de policía, que está bien que existan, pero esos policías en vez de estar patrullando en la calle, ahora están en la estación de policía. Entonces se rompieron parte de los cuadrantes, parte de los sectores. Entonces lo que no puedes hacer es las cosas a partir de ocurrencias. Tiene que haber una planeación, una revisión permanente, un seguimiento de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que pensamos hacer a partir de la toma del control del gobierno en la Ciudad de México. No ocurrencias políticas. Y el otro es la Procuraduría. La Procuraduría ahora va a ser más autónoma, pero no por eso no vamos a estar vigilantes, porque es increíble la cantidad de tiempo que se pierde en el Ministerio Público para denunciar la corrupción que hay ahí, los policías de investigación, que descansa mucho el actual sistema penal acusatorio en el policía de investigación, la policía ministerial, que no está profesionalizada, no hay laboratorios de criminalística adecuados. Es decir, hay que profesionalizar, hay que hacer cada vez una mejor procuraduría, una mejor policía, las cámaras, tiene que haber mejor tecnología. Y el otro gran tema también son las causas en la Ciudad de México, es los jóvenes que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al empleo. Tengo aquí un paquete de preguntas, nos hablan de jóvenes, sí, discapacitados, ancianos, la libertad de movimiento de los ancianos, ¿cierto? Pues tampoco pueden salir a ningún lado, es peligroso. El transporte eléctrico en la Ciudad de México, ¿cuál es su futuro? Tenemos que fortalecerlo. A ver, ¿no va a haber carros en la Ciudad de México ya? Con lo que está diciendo ahora de la movilidad. No, claro que sí, pero lo que yo digo es que hay que apostarle un buen transporte público en la Ciudad de México. Cualquier ciudad del mundo moderna le apuesta a su transporte público y al ordenamiento del transporte privado. Le voy a hacer una pregunta con respecto al transporte público, el sistema de peceras, conocido como peceras. Sí. Perdóneme el exabrupto, pero esto es un desmadre. Cada quien las tiene como se les hincha la gana. Es un tema de regulación. Primero, no hay un área de regulación del gobierno para el transporte concesionado, la cual la vamos a formar. Pero segunda es la manera en que opera el transporte concesionado. Alguien que tiene una concesión de microbús, de autobús, lo que hace es lo renta a un chofer.
y al chofer le dicen, tú me entregas tanto Cuotas. de renta La cuota, ajá. y lo demás es tuyo. ¿Qué es lo que hace el chofer del microbús? Pues está buscando el pasaje permanentemente porque su ingreso depende de la cantidad de pasajeros que están subiendo. Entonces, desde mi perspectiva, no solo es un asunto de regulación que hay que hacerlo, sino también de cambiar la manera en que opera el transporte concesionado en la Ciudad de México. Y eso, para ello, lo hice en el Metrobús, la primera línea del Metrobús, me tocó coordinarla, y ahí hicimos el sistema de prepago. A través de un esquema en donde se entra a la estación, se paga, se va a un fondo y se le paga a los concesionarios a partir de los kilómetros recorridos. Hay colonias donde no entraría un Metrobús ni a patadas. No, yo no digo que todo sea Metrobús, necesitamos peceras, pero por lo ejemplo, que yo sí creo es que tenemos reglas y tenemos que entrar a un proceso de sistemas de prepago y de control de los choferes a partir de un contrato real. Pues no puede ser que el chofer no tenga ni contrato, funcione de manera en la economía informal. Entonces tenemos que resolverle el problema al chofer, pero también y principalmente al usuario, ¿no? La seguridad del transporte. Me platicó un taxista. Para pasar la revista, antes de que llegues a la revista, te rentan llantas, sillones del modelo de carro, te lo dejan impecable. Pasas la revista, vas y te vuelven a poner tus porquerías. Y es así. ¿Así están revisados los motores también o nada más los interiores? Es parte del sistema de la corrupción que hay en la Secretaría de Movilidad, ¿eh? Y ahí sí, fíjate que los taxistas han sufrido muchísimo en esta administración. Entre la competencia desleal con las aplicaciones telefónicas y la cantidad de cuestiones que les están pidiendo. Entonces, tenemos que tener un sistema de taxi seguro. Bucanero ahora, los piratas están funcionando. Pero también tenemos que apoyarlos de tal manera que sea taxi seguro y que también puedan utilizar aplicaciones telefónicas que le permitan seguridad al usuario y al mismo tiempo mejores condiciones de trabajo para el taxista. Es decir, yo me niego a pensar que la ciudad no tiene solución en todas sus áreas, al contrario. Vamos a encontrar las soluciones y vamos a trabajar todas las horas al día que sean necesarias para atender la problemática de la ciudad. La gente que tuvo oportunidades y le va bien, usted va contra ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se refiere a recursos? ¿A que tiene una buena posición o cómo? No entiendo si vaya... Esa parte no la entendí, pero al contrario, vamos a apoyar a la gente. Es decir, el gobierno actual... Cuando usted dice apoyar a la gente, trato de traducir esto, sí. Es a quien tiene y a quien no tiene, es apoyarlos porque todos vivimos en la misma ciudad. No, y además hay que generar derechos. O sea, yo hablo de una ciudad de derechos. ¿Qué quiere decir una ciudad de derechos? Protección de los derechos humanos, pero los grandes derechos, educación, salud, vivienda, deporte, cultura. Tenemos que llevar todo eso a los lugares donde hoy no existen. No es lo mismo vivir en la delegación Miguel Hidalgo que en Iztapalapa. Iztapalapa requiere acceso a la educación, a la cultura, al deporte, y eso es lo que vamos a llevar a todas estas zonas, al espacio público. Se trata de invertir en la Ciudad de México para poder reducir las desigualdades y que vivamos seguros y en un lugar en donde nos sintamos en una ciudad más vivible, que finalmente es lo que todos queremos. Es una ruleta recibir agua en mi casa. Agua. Fíjate que el tema del agua es sumamente grave y es parte de las ocurrencias del actual gobierno. Estamos trabajando con un grupo de científicos de la UNAM, de la UAM, del Politécnico. Esa parte quería llegar con usted porque es un tema hablar de ello. Del agua de la Ciudad de México, porque no puede ser que hay colonias ahora que antes no tenían problemas de agua y hoy tienen problemas de agua. Viven en pipa. Viven de las pipas. Y les cuesta la pipa. Exactamente. Primero, y además se utiliza clientelarmente, con apoyos políticos, y eso se tiene que acabar en la Ciudad de México. Y también se acaba, Luis, en la delegación Tlalpan. A ver, diga una cosa, candidata. Sí. ¿Hay suficiente agua para todos los ciudadanos de la Ciudad de México? Hay suficiente agua. Hay un tema muy grave de fugas en la ciudad que no se ha podido resolver. Que se pierde por fugas. 40% o el 30% dependiendo de las zonas. Se puede resolver, lo han resuelto otras ciudades del mundo, y aquí lo que pasa es que se han hecho las cosas a partir de ocurrencias y no de un programa integral. Entonces, eso es en lo que vamos a trabajar a partir del 5 de diciembre cuando lleguemos. Mire, tengo dos histéricos que me están diciendo que el tiempo se acabó, que tengo que ir sobre tiempos, pero bueno. Le deseo el éxito que la ciudad desee para usted. Muchas gracias. Y nada más quisiera preguntarle, ¿darán 6 años tiempo de dejar la siembra perfecta para que esto empiece a crecer y se herede a otro y se dé continuidad? Vamos a trabajar en 6 años como si fueran 12, es decir, al doble de lo que se tiene que trabajar para dejar una ciudad tiene mejor vida, que la que recibimos. Es cierto, pero de todas maneras... ¿Ya les avisó que sale 6 años de su vida?
Va a haber tiempo para todo, pero de todas maneras lo principal es atender a la ciudadanía. Así que le deseo todo el éxito. Nos comprometemos a entregar una ciudad mejor que la que recibimos, eso sí. Y espero que los tiempos, 6 años, sean suficientes para dejar mínimo arreglado. El transporte colectivo metro urge. Así urge. es. Así no es. puede estar tan rayado, tan golpeado, tan apestoso, tan lleno de fugas, tan fallas. Y ahora me estoy riendo un poco porque si a mí el metro me atrasa, puedo pasar a pedir un justificante para que mi jefe sepa que fue una bronca del metro. No, bueno, Les deseo tiene mucho que éxito. funcionar. Mil gracias.